Contigo viven auténticos monstruos y ni siquiera te has dado cuenta. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio. Si eres seguidor habitual del canal, ya sabrás que una de las disciplinas fotográficas que trabajamos es la fotografía macro extremo, una disciplina que nos permite acercarnos a las cosas a un nivel increíble. Podemos verlo todo a tamaño gigante, incluso esos pequeños monstruitos con los que compartes tu casa. Así que en este vídeo voy a hacerte un pequeño repaso de los 5 más comunes y más monstruosos desde mi punto de vista. Si ya tienes una cámara fotográfica y te apetece empezar a dar tus primeros pasos en la fotografía de lo microscópico, te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición el curso Iniciación a la fotografía macro extremo. A lo largo de más de 6 horas de contenido formativo aprenderás desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más avanzados que te permitirán conseguir fotografías macro extremo totalmente terminadas. Por el camino aprenderás sobre objetivos de microscopio, porque sí, en esta disciplina fotografiamos a través de objetivos de microscopio. Aprenderás sobre carriles de precisión, sobre iluminación, sobre composición. Además, te recuerdo que aunque pueda parecer lo contrario, esta disciplina fotográfica puede ser mucho más económica de lo que estás pensando. Esto te lo cuento en detalle en este otro vídeo. Y bien, ¿cuáles son esos pequeños monstruitos que suelen rondar por los alrededores de nuestra casa y que nunca habíamos visto a esta escala? Vamos a repasar los 5 más interesantes desde mi punto de vista. Probablemente las moscas sean de los insectos más comunes, más extendidos y más molestos a nivel mundial. Es habitual que en ciertas épocas del año las tengamos rondando alrededor de nosotros y que incluso en ciertos momentos del día, como por ejemplo durante la comida, si estamos comiendo en exteriores, tengamos incluso que quitárnoslas de encima. Pero, ¿qué nos encontramos exactamente si cogemos uno de estos bichos y lo ponemos delante del objetivo de un microscopio? Pues algo como esto. Te presento a la mosca doméstica o mosca común. Una simple mosca toma una dimensión completamente diferente cuando la vemos a esta magnificación, ¿verdad? Pues lo mejor de todo es que la mosca común es solamente una de las especies que podemos tener rondando en nuestra casa, pero hay muchas otras. Una de las especies más impactantes que yo he fotografiado y también una de las más grandes que podemos encontrar es la Califora vicina, también conocida como mosca de la carne. Esta especie suele rondar en entornos en los que hay basura o, en el peor de los casos, en entornos donde hay carne en mal estado o incluso el cadáver de algún animal. A pesar de su tamaño es completamente inofensiva para el ser humano y bastante imponente delante de la lente del microscopio. Y probablemente una de las moscas que también suele estar rondando por nuestra casa, pero a la vez es una de las menos conocidas, sea esta. Se trata de la Drosophila melanogaster, más conocida como mosca de la fruta. Con apenas 2 milímetros de tamaño en el mayor de los casos, estas moscas suelen pasar bastante desapercibidas y suelen ser confundidas con pequeños mosquitos, cuando en realidad se trata de moscas. Podemos encontrarlas en nuestra casa si por ejemplo tenemos un frutero al aire libre con algo de fruta madura o si hemos tirado algo de fruta madura a la basura. Las arañas son otros de los animales más comunes dentro de nuestras casas y también de los más temidos. Aunque en el caso de este vídeo hablaremos de aquellas especies más pequeñas y que pasan más desapercibidas. Y es que en nuestra casa también podemos encontrar algunas especies grandes, incluso algunas especies de tarántulas, como en la zona donde yo vivo ocurre con la araña lobo o tarántula mediterránea. Pero lo habitual es que compartamos nuestro hogar con aquellas especies más pequeñas y que al menos desde mi punto de vista son también más agradables a la vista, como es la familia de las arañas saltarinas, la familia Salticidae. ¿Alguna vez has mirado a uno de estos animales a los ojos? Se trata de una de las familias de arañas más inteligentes. Son capaces de elaborar estrategias de caza, ayudándose para ello de su excelente vista. Y aunque esos ojos tan hipnóticos que acabas de ver simulan la vista humana, con esas pupilas en medio, en realidad los ojos de las arañas saltarinas no tienen una pupila visible.
Eso que has visto se trata en realidad del reflejo del objetivo de microscopio sobre los ojos de estos increíbles monstruos que conviven con nosotros. ¿Cuántas veces has visto hormigas dentro de tu casa? Pues si las ves, llevan mucho cuidado con los alimentos dulces. Las hormigas son otros de esos animales amigables, inofensivos para el ser humano y con los que estamos totalmente acostumbrados a convivir, pero ¿alguna vez las has visto a través del objetivo de un microscopio? Te presento una soldado de la especie Mesor barbarus, una de las hormigas más comunes y grandes que podemos encontrar en países como España. Si bien es cierto que Mesor barbarus no es una de las especies que más comúnmente entra en las casas, es más habitual que encontremos en nuestra casa hormigas de la especie Tetramorium caespitum, la típica que nos saquea el frasco del azúcar. Sí que es cierto que Mesor barbarus es probablemente la especie más sencilla para iniciarnos en el mundo de los hormigueros y de la cría de hormigas en casa, una afición que se está poniendo realmente muy de moda. Y vamos a continuación con uno de esos insectos que su sola mención ya hace que nos pique todo el cuerpo: los piojos. Pues es increíble la cantidad de gente que comparte su casa, su cama e incluso su propia vida con estos pequeños animales. Y prueba de ello es la cantidad de comentarios al respecto que se mueven anualmente dentro de los grupos de padres en los colegios. Yo mismo viví esta maravillosa experiencia dentro de mi casa y tuve la ocasión de fotografiar a esta preciosidad. Por cierto, si quieres ver todo el proceso detrás de la captura de esta imagen, lo tienes en este otro vídeo. Al contrario de la creencia popular, los piojos ni saltan ni vuelan y solamente pueden vivir 1 o 2 días fuera de una cabeza humana, así que por revolcarse por el suelo del campo tampoco los vamos a pillar. Vamos, que históricamente hemos sido capaces de erradicar enfermedades que han atentado contra la vida de los seres humanos, pero a día de hoy seguimos conviviendo con los piojos. Y para el final he dejado probablemente el monstruito más extendido, más conocido, más numeroso y que más enfermedades y muertes provoca en el mundo entero: el mosquito. Una de las características más impactantes y probablemente menos conocidas de estos insectos, debido a su pequeño tamaño, es el color verde iridiscente de sus ojos. Un detalle que sí que podemos revelar a la vista de un microscopio. Sin embargo, es un detalle fugaz cuando muere el animal, y es que esta intensidad en el color de sus ojos y este intenso color verde desaparece en cuestión de minutos tras la muerte del animal, quedando unos ojos completamente negros. Se trata del terror de las noches de verano y su solo zumbido nos quita el sueño. Sin embargo, aunque nos refiramos a ellos como mosquitos, en realidad los que nos pican y chupan nuestra sangre son las hembras. ¿La forma de diferenciarlos? Pues las hembras son bastante más grandes que los machos, y los machos cuentan con unos enormes plumeros en sus antenas muy distintivos y que las hembras no tienen. Así que, desde mi punto de vista, el mosquito es probablemente uno de los insectos más odiados dentro de nuestras casas, pero también uno de los más fascinantes cuando lo observamos a través de un microscopio. ¿Y tú qué opinas de este listado? ¿Añadirías algún otro pequeño monstruito con el que compartimos nuestra casa? Como siempre, tienes a tu disposición la sección de los comentarios. Y hasta aquí llega una semana más el vídeo de Natural Portraits. Espero que te haya resultado entretenido, que hayas aprendido algo y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta: fotografía y naturaleza, aquí en Natural Portraits. Adiós.